dudando de su integridad, le prepara una trampa para poner a prueba su fiabilidad. Su respuesta inesperada no solo silencia sus sospechas, sino que también le enseña una lección invaluable sobre el carácter y la humildad. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol de la mañana se filtraba a través de las enormes ventanas de la mansión Bennett, proyectando largas sombras sobre pisos de mármol que costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Arthur Bennett estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando al personal llegar para otro día de trabajo. A los 65 años, su éxito le había traído todo lo que el dinero puede comprar, pero su reflejo en la ventana mostraba a un hombre que tenía todo y nada a la vez. Su rutina matutina nunca variaba: café exactamente a las 7 de la mañana, periódico a las 7:15 de la mañana y una caminata lenta por su casa vacía, fingiendo verificar que todo estuviera en orden. En realidad, solo estaba matando el tiempo. El sonido de actividad en la cocina de abajo llamó su atención. Lucía Johnson había llegado, justo a tiempo, como lo había hecho durante los últimos 5 años. Los pasos de Arthur resonaron en el pasillo mientras bajaba la gran escalera. El personal de la casa bajó la mirada y rápidamente encontró razones para estar en otro lugar. Había cultivado esta respuesta durante años de mantener estrictas distancias profesionales. Solo Lucía mantuvo el contacto visual y le ofreció un tranquilo «Buenos días, señor Bennett» antes de volver a su trabajo. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de 2 habitaciones, los hijos de Lucía se preparaban para la escuela. Su hijo mayor, Marcus, ayudó a su hermana menor a atarse los zapatos mientras Lucía preparaba sus almuerzos. La pequeña cocina era estrecha pero estaba impecable, al igual que el resto de su casa. Una foto de James, su difunto esposo, los vigilaba desde su lugar en el refrigerador. «Papá estaría orgulloso de ustedes dos», dijo Lucía, entregándole sus bolsas de almuerzo. Las palabras se le atascaron en la garganta, como solían hacer cuando mencionaba a James. Habían pasado 3 años desde que se casaron. El accidente que se lo llevó, pero el peso de ser padre soltero todavía se sentía nuevo algunas mañanas. Marcus, a los 12 años, ya entendía demasiado sobre las responsabilidades de los adultos. «Estaremos bien, mamá», dijo, poniéndose la mochila al hombro. La señora Torres dijo que cuidaría a Sara después de la escuela hasta que llegaras a casa. De vuelta en la mansión, Arthur estaba sentado en su estudio, revisando las cuentas de la casa. Su contador había señalado algunas discrepancias en los gastos de la cocina. Variaciones menores que podrían explicarse por la inflación o las fluctuaciones del mercado, pero la mente de Arthur vagaba hacia posibilidades más oscuras. Había escuchado a Winston, su jardinero, mencionar algo sobre que Lucía se llevaba comida extra a casa. La parte racional de su cerebro sabía que simplemente debía preguntarle al respecto. Sin embargo, años de aislamiento y cinismo habían deformado su enfoque de la interacción humana. La confianza, en la experiencia de Arthur, necesitaba ser puesta a prueba en lugar de otorgada. Había construido su fortuna sobre este principio, y aún no le había fallado. A través de la ventana de su estudio, observó cómo Lucía organizaba la despensa, con movimientos eficientes y practicados. Ella nunca le había dado motivos para dudar de su integridad antes, pero tampoco lo habían hecho ninguno de los socios comerciales que finalmente lo habían traicionado. La idea de otra traición, incluso a esta pequeña escala, le provocó una sensación incómoda en el pecho. Los rumores sobre los gastos de la cocina no se le iban de la cabeza. Alimentaban su profunda creencia de que todos, si tuvieran la oportunidad, elegirían el interés propio por sobre la honestidad. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio mientras consideraba sus opciones. Una prueba le proporcionaría claridad. O bien confirmaría sus sospechas o bien demostraría que estaban equivocadas, pero de cualquier manera, sabría la verdad. La decisión se instaló en su mente como un peso. Crearía una situación para poner a prueba la honestidad de Lucía, algo que no dejaría lugar a la ambigüedad. Mientras comenzaba a formular su plan, una pequeña voz en el fondo de su mente se preguntaba si estaba a punto de cometer un terrible error. Arthur eligió un miércoles. Arthur se preparó para el examen. Sabía que Lucía limpiaba su estudio los miércoles temprano, antes de que el resto de la casa se pusiera en marcha. La luz de la mañana apenas había tocado el horizonte cuando colocó cuidadosamente $5,000 en nuevos billetes de $100 sobre su escritorio. La suma era lo suficientemente importante como para tentar,
pero no tan grande como para parecer obviamente sospechosa. Colocó el dinero descuidadamente, como si lo hubiera dejado afuera distraídamente después de contarlo. Algunos billetes colgaban ligeramente sobre el borde del escritorio, llamando la atención. Arthur había escenificado situaciones similares incontables veces en sus negocios, entendía la psicología de la tentación. Desde su posición oculta en la habitación adyacente, conectada por una discreta puerta que se dejaba ligeramente entreabierta, Arthur podía observar todo. Había llegado una hora antes de lo habitual, su corazón latía con un ritmo incómodo que no había sentido en años. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido distante del sistema de calefacción. Exactamente a las 7:15 de la mañana, los pasos de Lucía resonaron en el pasillo. Arthur contuvo la respiración. Entró en el estudio con sus habituales productos de limpieza, tarareando suavemente para sí misma. La melodía se detuvo de repente cuando notó el dinero sobre el escritorio. Lucía permaneció inmóvil durante varios segundos. Desde su posición privilegiada, Arthur pudo ver cómo sus manos se apretaban alrededor del asa de su balde de limpieza. Se acercó al escritorio lentamente, como si el dinero pudiera desvanecerse como un espejismo. En ese momento, la mente de Lucía recorrió una cascada de necesidades urgentes. Marcus necesitaba zapatos nuevos para correr, la medicación para el asma de Sara no estaba cubierta por el seguro este mes y el alquiler había aumentado nuevamente. La cantidad que tenía ante sí podía resolver tantos problemas. Sus manos temblaron levemente mientras dejaba sus productos de limpieza. Arthur se inclinó hacia adelante en su escondite, su propia respiración entrecortada. Había organizado pruebas similares a lo largo de su carrera, observando cómo empleados y socios supuestamente leales revelaban su verdadera naturaleza. La anticipación era familiar, casi CEO. Lucía extendió la mano hacia el dinero y Arthur sintió que una mezcla de triunfo y decepción lo invadía. Pero su mano pasó por encima de los billetes para ordenarlos y formar una pila ordenada. Levantó la pila con cuidado, como si estuviera manipulando algo frágil y peligroso al mismo tiempo. El peso del dinero en sus manos se sintió liberador y sofocante a la vez. Por un breve momento, se permitió imaginar qué podría hacer con él, pagar las crecientes facturas médicas, tal vez incluso comenzar un pequeño fondo universitario para los niños. La tentación era como una presencia física en la habitación. Arthur observó atentamente cómo las emociones se reflejaban en el rostro de Lucía. En su experiencia, este era generalmente el momento en que las personas justificaban sus acciones ante sí mismas, cuando se convencían de que merecían lo que estaban a punto de recibir. Pero la expresión de Lucía pasó del anhelo a la resolución. Cuadró los hombros, un gesto que Arthur había visto innumerables veces cuando enfrentaba tareas difíciles. El dinero en sus manos parecía pesar más ahora, pero por diferentes razones. El tiempo pareció ralentizarse mientras Lucía miraba alrededor del estudio, claramente buscando un lugar seguro donde colocar el dinero. Arthur sintió una tensión desconocida en el pecho. Esto no seguía el patrón habitual de sus pruebas. Por lo general, a esta altura, el sujeto habría tomado el dinero o habría fingido no verlo. Finalmente, Lucía abrió el cajón superior del escritorio de Arthur, el que ella sabía que usaba para documentos importantes, y colocó cuidadosamente la pila dentro. Sus movimientos fueron deliberados, respetuosos. Cerró el cajón con un suave clic que pareció resonar en la habitación silenciosa. La decisión de Lucía de devolver el dinero puso en marcha una cadena de eventos que ni ella ni Arthur habían previsto. Caminó con determinación por los pasillos de la mansión, con sus artículos de limpieza olvidados en el estudio, buscando a Arthur. Lo encontró saliendo de la habitación contigua, su presencia la sorprendió. «Señor Bennet», dijo, con voz firme a pesar de que el corazón le latía con fuerza. «Encontré algo en su estudio que debería saber». Lo miró directamente a los ojos, sin mostrar orgullo ni sumisión. «Hay una cantidad importante de dinero en el cajón de su escritorio». «Pensé que debería saberlo». Arthur se quedó paralizado, sorprendido por la franqueza de su enfoque. En todos sus años de poner a prueba a la gente, nadie lo había confrontado tan inmediatamente. Se había preparado para el robo o la evasión nerviosa, pero no para esta honestidad directa. «El dinero», comenzó, luego se detuvo, repentinamente inseguro de cómo proceder. «Yo lo dejé allí deliberadamente, señora Johnson». La comprensión amaneció en el rostro de Lucía, seguida por un destello de dolor que rápidamente enmascaró.
Me estabas poniendo a prueba, afirmó en lugar de preguntar. 20 años de lidiar con prejuicios sutiles y no tan sutiles le habían enseñado a reconocer esos momentos. Sí, admitió Arthur, sintiéndose incapaz de fabricar una excusa plausible. Las paredes cuidadosamente construidas de su cinismo comenzaron a mostrar sus primeras grietas. Lucía cuadró los hombros y se irguió en toda su estatura. Señor Bennet, he trabajado en esta casa durante 5 años. He limpiado su estudio, he manejado su ropa, he preparado sus comidas. Si quisiera robarte, he tenido innumerables oportunidades. Sus palabras impactaron a Arthur con una fuerza inesperada. Ella tenía razón, por supuesto. Tenía acceso a objetos de valor que valían mucho más que el dinero en efectivo que él había dejado afuera, pero nunca había desaparecido nada. Escuché rumores, dijo, su justificación sonaba débil incluso para sus propios oídos. Sobre los gastos de cocina, los costos de la comida han subido porque he estado preparando porciones más grandes desde que mencionaste que tenías problemas para dormir, respondió Lucía. Una comida completa ayuda con el insomnio. Algo con lo que mi esposo solía luchar antes. Se detuvo, la emoción la abrumó brevemente. Arthur la observó mientras se recomponía, continuando con tranquila dignidad. James, mi esposo, murió hace un momento. Hace 3 años. Me dejó con 2 hijos y más facturas de las que me gustaría contar. Pero les enseñó a nuestros hijos que la integridad no es algo que se pueda comprar o vender. Es todo lo que realmente poseemos. El silencio que siguió a sus palabras se sintió cargado de verdades no dichas. Arthur se encontró recordando las lecciones de su propio padre sobre la confianza y la sospecha, preguntándose cuándo había permitido que el cinismo eclipsara la sabiduría. Todos los días, continuó Lucía, su voz cada vez más fuerte, enseño a mis hijos que el trabajo honesto trae más que solo dinero. Trae dignidad. Marcus, mi hijo, me pregunta por qué trabajo tantas horas. Le digo que es porque el trabajo honesto, sin importar el tipo, merece nuestro mejor esfuerzo. Arthur se hundió en su silla de oficina, el peso de su error de juicio presionándolo. La señora Johnson. Lucía, se corrigió, usando su nombre. Depila por primera vez en 5 años. Le debo una disculpa. No, señor Bennet, respondió ella, lo que usted me debe es lo mismo que yo le doy a usted, respeto y confianza. Soy una madre que trabaja para darles a sus hijos una vida mejor, no una ladrona que espera una oportunidad. En ese momento, Arthur vio a Lucía claramente por primera vez, no como una empleada a la que poner a prueba, sino como una persona cuya integridad se había forjado en luchas que apenas podía imaginar. La comprensión lo hizo sentir profundamente incómodo con sus propias acciones. En los días posteriores a la prueba fallida, Arthur se encontró en un territorio emocional desconocido. Su rutina habitual se sentía vacía, contaminada por la conciencia de sus propios prejuicios. Comenzó a observar a Lucía con nuevos ojos, notando cosas que había pasado por alto durante años, como tarareaba canciones gospel mientras trabajaba, la manera gentil en que manejaba las fotos familiares mientras quitaba el polvo, su eficiencia silenciosa que mantenía su mundo funcionando sin problemas. Una mañana, la escuchó por teléfono durante su descanso, discutiendo los planes de pago para la medicación para el asma de su hija. Su voz tenía el peso de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles, pero mantenía su fuerza característica. Arthur permaneció en el pasillo, con un dolor inesperado en el pecho mientras la escuchaba navegar por el sistema de salud con paciencia practicada. Tal vez podríamos dividir el pago en 3 meses, decía Lucía, en voz baja pero clara. Entiendo su política, pero mi hija necesita esta medicación. Sí, esperaré. Arthur se retiró a su estudio. Su café se enfrió mientras luchaba con pensamientos que había reprimido durante mucho tiempo. La mansión que lo rodeaba, con sus obras de arte cuidadosamente seleccionadas y muebles costosos, de repente parecía menos un logro y más una fortaleza que había construido para mantener al mundo a raya. Más tarde esa tarde, llamó a Lucía a su estudio. Ella entró con la misma dignidad que había mostrado durante su enfrentamiento, ni sumisa ni a la defensiva. «Sí, señor Bennet». «Por favor, siéntese», hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Ella se sentó, con la postura erguida, las manos cruzadas sobre su regazo. «He estado pensando en nuestra conversación del otro día. No hay nada más que discutir sobre eso, señor Bennet»,
comenzó Lucía, pero Arthur levantó la mano. Sí, me he pasado la vida construyendo muros, Lucía. Poniendo a prueba a la gente, esperando lo peor y, por lo general, encontrándolo porque eso era lo que buscaba. Hizo una pausa, organizando pensamientos que se sentían extraños en su lengua. Pero usted me mostró algo diferente. Lucía permaneció en silencio, observándolo con atención. Arthur continuó, me gustaría saber más sobre su familia. ¿Sus hijos? No como su empleador, sino como alguien que luchó por encontrar las palabras adecuadas, alguien que quiere entender. La sorpresa se reflejó en el rostro de Lucía, rápidamente reemplazada por una calidez cautelosa. Marcus tiene 12 años, comenzó lentamente. Está en el equipo de atletismo de la escuela. Sara tiene 8, es el mejor de su clase en matemáticas a pesar de faltar días por su asma. Son buenos niños, señor Bennet. Su padre estaría orgulloso. Hábleme de su padre, dijo Arthur en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo con su interés genuino. Los ojos de Lucía se iluminaron. James era un trabajador de la construcción. Creía en construir cosas que duran, edificios, relaciones, confianza. El accidente ocurrió en un lugar donde habían recortado los gastos en equipos de seguridad. Su voz permaneció firme, pero sus manos se apretaron en su regazo. Él enseñó a nuestros hijos que el carácter se construye de la misma manera que una base sólida, con cuidado, deliberadamente, con atención a los detalles. Arthur asintió, la comprensión fluía a través de él como una marea lenta. Tus hijos tienen lo que necesitan. ¿Han? Nos las arreglamos, respondió Lucía con tranquilo orgullo. No siempre es fácil, pero nos las arreglamos. La medicación que le oí hablar. Lucía se enderezó, su máscara profesional volvió a su lugar. Eso no es algo de lo que deba preocuparse, señor Bennet. Pero quiero hacerlo, dijo, sorprendiéndolos a ambos con su vehemencia. No por lástima o culpa, sino porque hizo una pausa, reconociendo una verdad que no sabía que llevaba consigo. Porque me has mostrado lo que es la verdadera integridad, y quiero aprender de eso. La transformación de Arthur de millonario aislado a participante de la comunidad comenzó con una simple llamada telefónica a su banco. Arregló cubrir los gastos médicos de Sara, no como caridad, sino como un ajuste a los beneficios laborales de Lucía. Fue la primera decisión que había tomado en años que no estaba calculada para obtener el máximo beneficio personal. Su siguiente paso lo sorprendió incluso a él mismo. Después de investigar las organizaciones comunitarias locales, entró en el centro comunitario del centro, un edificio por el que había pasado en coche incontables veces sin mirarlo 2 veces. La pintura descascarada y las instalaciones anticuadas contaban una historia de falta de financiación crónica. Señor Bennet. La directora del centro, María Rodríguez, no pudo ocultar su sorpresa al verlo allí. ¿Qué lo trae a nuestro humilde establecimiento? Quiero entender, dijo simplemente. Muéstreme lo que hace aquí. Durante las siguientes 2 horas, María lo guió a través de los programas del centro, tutoría después de la escuela para niños cuyos padres los niños trabajaban hasta tarde, se capacitaban para trabajar con padres solteros, un banco de alimentos que funcionaba con recursos desesperadamente escasos. Arthur vio fragmentos de la historia de Lucía reflejados en cada persona que conoció. De regreso en la mansión, Lucía notó cambios sutiles en el comportamiento de Arthur. Su rutina matutina ahora incluía preguntas sobre sus hijos. ¿Cómo le fue a Marcus en su competencia de atletismo? ¿O Sara está respirando mejor con la nueva medicación? Pequeñas preguntas que revelaban una creciente conciencia de la vida más allá de sus paredes. Una mañana, Arthur llamó a Lucía a su estudio nuevamente. Esta vez, los planos cubrían su escritorio. Estoy pensando en renovar el centro comunitario, explicó, observando su reacción con atención. Pero necesito a alguien que entienda lo que la comunidad realmente necesita, no solo lo que creo que necesita. Lucía estudió los planos, su experiencia práctica se reflejaba en sus comentarios. La cocina es demasiado pequeña para las clases de cocina que quieren ofrecer, señaló. Y necesitan más estaciones de computadora para el programa de capacitación laboral. Arthur se encontró tomando notas, absorbiendo sus ideas como un estudiante. ¿Me ayudarías con esto?, preguntó. Sé mi enlace con la comunidad. ¿Por qué estás haciendo esto?,
Preguntó Lucía directamente, sus ojos buscando motivos ocultos en su rostro. Porque me mostraste que la riqueza sin propósito son solo números en una cuenta bancaria, respondió. He pasado años acumulando dinero e influencia. Tal vez sea hora de que haga algo significativo con él. El proyecto de renovación se convirtió en su misión compartida. Arthur proporcionó los recursos, pero fue Lucía quien lo ayudó a entender cómo usarlos de manera efectiva. Ella le presentó a familias que luchaban con los mismos desafíos que ella enfrentaba, y él aprendió a escuchar más de lo que hablaba. La noticia se extendió por la comunidad sobre los cambios en la mansión Bennet. El millonario aislado se estaba convirtiendo en un rostro familiar en los eventos comunitarios. Algunos recibieron el cambio con los brazos abiertos, mientras que otros se mantuvieron escépticos sobre sus motivos. Una noche, mientras Arthur revisaba mientras se preparaba para las propuestas de donación en su estudio, Lucía le trajo su té vespertino. O habitual. La clase de cocina del centro está llena, informó. Están hablando de añadir otra sesión. Arthur asintió y luego preguntó algo que había estado pensando. ¿Saben tus hijos sobre el examen? ¿Sobre lo que pasó? Lucía dejó la bandeja de té con cuidado. No, dijo. Hay lecciones que nuestros hijos necesitan aprender por sí solos. Pero saben que algo es diferente. Marcus preguntó por qué fuiste a su competencia de atletismo la semana pasada. ¿Y qué le dijiste? Le dije que a veces la gente nos sorprende al convertirse en mejores versiones de sí mismos, respondió. Al igual que su padre siempre dijo que podían hacerlo. El estudio de Arthur, que alguna vez fue una fortaleza de soledad, se había convertido en el centro de planificación de lo que él imaginaba como el evento de recaudación de fondos más grande de la comunidad. Hojas de cálculo y propuestas de eventos cubrían cada superficie, reemplazando sus informes financieros habituales. Se había comprometido a igualar cada dólar recaudado, pero el dinero no era el objetivo principal. Quería cerrar la brecha entre su mundo y la comunidad que había ignorado durante tanto tiempo. El salón de baile puede albergar a 300 personas, explicó Arthur al comité de planificación reunido en su estudio. El grupo incluía a Lucía, María del centro comunitario y varios dueños de negocios locales que todavía lo observaban con una sospecha, apenas disimulada. Lo transformaremos en una celebración del talento y los logros locales. Lucía, ahora cómoda en su papel ampliado como enlace comunitario, agregó, varios estudiantes del programa de música del centro se han ofrecido a actuar. Y la clase de cocina quiere ofrecer una parte del evento. No todos compartieron su entusiasmo. Thomas Parker, un activista comunitario de larga data, habló. Con el debido respeto, señor Bennet, ¿por qué deberíamos confiar en este interés repentino en nuestra comunidad? La gente como usted no suele preocuparse por nuestros problemas a menos que haya algo para ellos. El viejo Arthur habría respondido con una ira defensiva. En cambio, él miró a Lucía, sacando fuerzas de su presencia constante. Tiene razón en sospechar, señor Parker. Todavía no me he ganado su confianza. Pero espero que me dé la oportunidad de intentarlo. A medida que avanzaba la planificación, Arthur insistió en involucrarse personalmente en cada detalle. Aprendió los nombres de los estudiantes intérpretes, escuchó sus ensayos y se aseguró de que tuvieran los instrumentos adecuados. Trabajó junto a los participantes de la clase de cocina, dejándoles que le enseñaran sus recetas tradicionales. Tras bastidores, la resistencia continuó. Llegaron cartas anónimas cuestionando sus motivos. Algunos donantes de larga data amenazaron con retirar su apoyo a los programas comunitarios si se alineaban demasiado con él. Los susurros llegaron a oídos de Lucía, solo está tratando de comprar buena publicidad o espere hasta que muestre sus verdaderos colores. Una noche, mientras revisaban la lista de invitados, Lucía notó la distracción de Arthur. Los comentarios te están afectando, observó. No de la manera que podrías pensar, respondió. Me sigo preguntando si tienen razón. ¿Estoy haciendo esto por las razones correctas? ¿O solo estoy tratando de sentirme mejor por años de indiferencia? ¿Importa?, preguntó Lucía. A los niños del centro no les importan tus motivos cuando están usando las nuevas computadoras para hacer sus tareas. Las madres solteras no cuestionan tu sinceridad cuando están aprendiendo habilidades laborales que podrían cambiar sus vidas. Arthur absorbió sus palabras y luego compartió algo que nunca le había dicho a nadie. Cuando hice mi fortuna,
pensé que el dinero arreglaría todo. Pero solo construyó muros más grandes. Ahora estoy tratando de derribarlos, y no estoy seguro de saber cómo. Empieza con un ladrillo a la vez, respondió Lucía, con voz suave pero firme. Como lo estás haciendo ahora. A medida que se acercaba la fecha del evento, la mansión bullía de actividad. Los artistas locales transformaron el salón de baile con murales que celebraban la vida comunitaria. La cocina se llenó con los aromas de platos de una docena de tradiciones culturales diferentes. Los músicos practicaban en todos los espacios disponibles. Artur se sintió atraído por una joven pianista, una niña de 12 años llamada Maya, cuyo padre trabajaba en 2 empleos para pagar sus lecciones. Mi viejo piano está acumulando polvo en el ala oeste, le dijo. ¿Te gustaría practicar con él? El rostro de la niña se iluminó, pero su padre dio un paso adelante con actitud protectora. No podemos permitirnos pagar el uso de un piano de cola, señor Bennett. La música es pago suficiente, respondió Artur, entendiendo por primera vez lo que significaba la verdadera riqueza. Llegó la noche de la recaudación de fondos, transformando la mansión Bennett de un símbolo de aislamiento en un vibrante centro comunitario. Las luces de cadena iluminaban los senderos del jardín, mientras el sonido de la música de jazz, tocada por los estudiantes del centro comunitario, se filtraba a través de las ventanas abiertas. Las puertas, que alguna vez fueron imponentes, estaban abiertas de par en par, dando la bienvenida a los invitados de todos los ámbitos de la vida. Artur estaba de pie en el vestíbulo de entrada, saludando a los invitados junto a Lucía. Vestía un sencillo traje negro, evitando deliberadamente la ostentosa exhibición de riqueza que alguna vez había sido su armadura. Lucía, con un vestido azul profundo, manejó las presentaciones con gracia natural, salvando la brecha entre el mundo de Artur y el suyo. La hija del señor Chen comienza la universidad el mes que viene, le murmuró a Artur mientras lo guiaba a través de las conversaciones. El nieto de la señora Washington acaba de ganar una feria regional de ciencias. Cada detalle ayudó a Artur a relacionar los nombres con las historias, transformando a los extraños en vecinos. La tensión inicial en la sala comenzó a disolverse a medida que la gente se mezclaba. Los estudiantes del centro comunitario sirvieron con orgullo sus creaciones culinarias a los líderes empresariales locales. Maya, la joven pianista, interpretó piezas clásicas en el piano de cola de Artur, su música atrajo a multitudes apreciativas. Luego llegó el momento del discurso de Artur. Se acercó al micrófono, muy consciente de los diversos rostros que lo observaban, algunos de apoyo, otros todavía escépticos. Había preparado comentarios, pero cuando miró a la multitud, los dejó de lado. Durante años, comenzó, su voz era viví tras estos muros, creyendo que me protegían. Lo que no entendía era que en realidad eran una prisión que yo mismo había creado. Hizo falta que alguien me mostrara verdadera integridad para ayudarme a ver eso. Sus ojos encontraron a Lucía entre la multitud, de pie junto a sus hijos. Esta comunidad me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la fuerza de nuestras conexiones, en las manos que extendemos para ayudar a otros a levantarse. Mientras hablaba, una figura al fondo de la sala le llamó la atención. Robert Calvel, su ex socio comercial, observaba con una sonrisa depredadora que Artur reconoció de incontables batallas en la sala de juntas. Verlo le provocó un escalofrío en la columna vertebral, pero continuó su discurso. Esta noche no se trata de mí, insistió Artur. Se trata de lo que podemos lograr cuando dejamos de vernos unos a otros como estadísticas o estereotipos y empezamos a vernos como seres humanos. El aplauso que siguió parecía genuino, pero Artur apenas lo oyó. Calvel observó cómo se movía entre la multitud hacia él, con esa sonrisa cómplice todavía en sus labios. Lucía, percibiendo su tensión, apareció a su lado. Artur Bennett, el gran filántropo, la voz de Calvel tenía el tono de burla suficiente para hacer que varios invitados cercanos se volvieran. Qué palabras tan inspiradoras de un hombre que una vez se especializó en adquisiciones hostiles y despojo de activos. Robert, lo reconoció Artur con frialdad. No sabía que estabas en la lista de invitados. Oh, no me perdería esto por nada del mundo, respondió Calvel. No todos los días se puede ver a alguien reescribir su historia de manera tan dramática. Sus ojos se deslizaron hacia Lucía, luego de nuevo hacia Artur. Aunque me pregunto si tus nuevos amigos conocen al verdadero Artur Bennett.
Lucía dio un paso adelante, su presencia protectora y desafiante a la vez. A veces, dijo claramente, quien era alguien importa menos que en quien elige convertirse. La sonrisa de Caldwell se ensanchó. Son sentimientos nobles, señora Johnson. Pero, ¿le contó su empleador acerca de las comunidades en las que vive? ¿Las decisiones empresariales destruidas? ¿Las familias que quedaron sin trabajo cuando desmanteló sus empresas para obtener ganancias? La sala se quedó en silencio, la música de jazz se desvaneció mientras los invitados intentaban fingir que no escuchaban. Arthur sintió el peso de su pasado presionándolo, amenazando con aplastar esta nueva base que había estado tratando de construir. La elegante atmósfera de recaudación de fondos crepitó con tensión mientras las acusaciones de Caldwell flotaban en el aire. Los invitados se movieron incómodos, algunos retrocedieron mientras que otros se inclinaron hacia adelante, ansiosos por presenciar el drama que se desarrollaba. Arthur sintió la necesidad familiar de retirarse detrás de sus muros de riqueza y privilegio, pero la presencia constante de Lucía a su lado lo ayudó a mantenerse firme. ¿Por qué no llevamos esta conversación a un lugar privado, Robert?, sugirió Arthur, con voz controlada. Oh, pero creo que tus invitados merecen escuchar esto. Caldwell proyectó su voz para llegar a los rincones más alejados del salón de baile. ¿Hablamos sobre el incidente de Patterson Manufacturing? 300 trabajadores perdieron sus trabajos cuando desmantelaron esa empresa para obtener piezas. O tal vez la adquisición del Highland Community Bank. ¿Cuántas pequeñas empresas fracasaron cuando usted les pidió que pagaran sus préstamos? Arthur observó cómo los rostros de la multitud comenzaban a cambiar, la duda y la sospecha reemplazaban la calidez de momentos anteriores. Vio a Thomas Parker, el activista comunitario, sacudiendo la cabeza lentamente, como si sus peores sospechas se hubieran confirmado. Sí, hice esas cosas, la voz de Arthur cortó los murmullos. Y peores. Construí mi fortuna viendo a las personas como números en una hoja de cálculo, a las comunidades como activos que se pueden aprovechar. No lo negaré ni intentaré justificarlo. La honestidad de su respuesta pareció tomar a Caldwell desprevenido. Claramente esperaba negaciones o excusas. Lucía dio un paso adelante, su voz clara y firme. Señor Caldwell, vino aquí para exponer el pasado. Pero mire a su alrededor. Vea lo que realmente está sucediendo en el presente. Hizo un gesto hacia Maya, la joven pianista, que estaba de pie cerca del piano de cola. Esa chica tiene ahora tengo una beca para clases de música. El centro comunitario tiene computadoras nuevas, programas de capacitación laboral y una cocina renovada que alimenta a 50 familias todas las semanas. Pagado con dinero ensangrentado, se burló Caldwell. Pagado con dinero que se devuelve a la comunidad, lo corrigió Lucía. Tienes razón sobre el pasado. Pero estás equivocado sobre lo que está sucediendo ahora. Arthur recuperó la voz, más fuerte esta vez. Cada fortuna que construí tuvo un costo para otros. No puedo deshacer ese daño. Pero ahora puedo elegir qué hacer con esos recursos. Se volvió para dirigirse directamente a la multitud. El señor Caldwell tiene razón sobre quién era yo. Era exactamente el tipo de hombre que describe, frío, calculador, preocupado solo por las ganancias. El tipo de hombre que pondría a prueba la honestidad de un empleado de confianza dejando dinero afuera como una trampa. Suspiros y murmullos recorrieron la habitación. Arthur continuó, pero esa prueba no reveló lo que esperaba. En cambio, me mostró algo sobre la integridad, sobre el tipo de persona en la que me había convertido y el tipo de persona que quería ser. Caldwell se rió con fuerza. ¿Y se supone que debemos creer en esta conversión conveniente? ¿Este repentino ataque de conciencia? No tienes que creer nada, respondió Arthur. Juzga por las acciones, no por las palabras. Cada dólar que gané destruyendo comunidades ahora está yendo a reconstruirlas. Cada táctica que aprendí en adquisiciones hostiles, la estoy usando para navegar por la burocracia de la ciudad y obtener permisos para proyectos comunitarios. Lucía observó a Arthur con tranquilo orgullo, viéndolo enfrentar su pasado sin pestañear. Pero también notó cómo algunos invitados ya se dirigían hacia las salidas, como otros susurraban detrás de manos levantadas. Años de confianza comunitaria, ya frágiles, parecían desmoronarse bajo el peso de las verdades reveladas. En el tenso periodo posterior a las revelaciones de Caldwell, Arthur tomó una decisión que sorprendió a todos.
incluido él mismo. Pidió al personal del evento que cerrara las puertas, no para atrapar a nadie, sino para solicitar un momento de su tiempo. El gesto en sí mismo fue el viejo Arthur Bennett los habría dejado marchar y se habría refugiado tras sus muros de riqueza y privilegios. Por favor, se dirigió a la multitud, con una voz que carecía de su habitual refinamiento. Merecen toda la verdad, no solo fragmentos convertidos en armas para hacer daño. Sí, yo era un asaltante corporativo. Desmantelé empresas, destruí medios de vida, todo en nombre del beneficio. Pero déjenme contarles sobre el momento en que todo cambió. Miró a Lucía, sacando fuerzas de su presencia. Hace 3 meses, puse a prueba la honestidad de la persona más decente que he conocido. Dejé dinero fuera, esperando que me lo robaran, buscando pruebas de que todo el mundo podía ser corrupto. En cambio, encontré mi propia corrupción reflejada en mí. La sala estaba completamente en silencio ahora. Incluso Calvel permaneció inmóvil, su expresión petulante vaciló ligeramente. Esa prueba no reveló nada sobre el carácter de Lucía, reveló todo sobre el mío. Me había vuelto tan cínica, tan convencida de la peor naturaleza de la humanidad, que no podía reconocer la integridad genuina cuando la tenía justo frente a mí. Arthur se movió hacia el centro de la sala, estableciendo contacto visual con los miembros de la comunidad que había llegado a conocer en los últimos meses. Todas las acusaciones que hizo el señor Calvel son ciertas. Pero esto es lo que él no sabe. Cada proyecto en el que estamos trabajando ahora está diseñado para reparar daños similares en otras comunidades. ¿El programa de capacitación laboral? Está diseñado a partir de las habilidades que se perdieron cuando Patterson Manufacturing cerró. ¿Los préstamos para pequeñas empresas? Están estructurados para proteger contra el tipo de prácticas depredadoras que alguna vez empleé. María Rodríguez, la directora del centro comunitario, dio un paso adelante. Al principio era escéptica sobre las intenciones del señor Bennett, admitió ante la multitud. Pero lo he visto pasar horas aprendiendo sobre nuestras necesidades, no solo arrojando dinero a los problemas. Ha asistido a todas las reuniones de la Junta, ha visitado a las familias, ha escuchado sus historias. Thomas Parker, el activista que más había expresado sus sospechas, se aclaró la garganta. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una tontería, otra estrategia corporativa? ¿Una inversión a largo plazo en su imagen? No la tiene, respondió Arthur simplemente. No puedo demostrar mi sinceridad. Todo lo que puedo hacer es continuar con el trabajo, día a día, proyecto a proyecto. Júzgueme por mis acciones en el futuro. Lucy. Se movió para ponerse a su lado. Cuando mi esposo murió, comenzó, su voz fuerte a pesar de la naturaleza personal de sus palabras, me dejó con 2 lecciones para enseñarles a nuestros hijos. Primero, que la integridad importa más que el dinero, y segundo, que las personas pueden cambiar cuando eligen enfrentarse a sí mismas honestamente. Se volvió para mirar a Calvel. Vinieron aquí para exponer el pasado del señor Bennett. Pero todo lo que han hecho es mostrar lo lejos que ha llegado de él. Cada persona en esta sala conoce la lucha, sabe lo que significa luchar por el cambio. Entendemos la redención porque la mayoría de nosotros la hemos necesitado en algún momento. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Los miembros de la comunidad que habían comenzado a irse regresaron a sus asientos. Maya, la joven pianista, caminó hacia el piano y comenzó a tocar suavemente, una melodía esperanzadora que parecía capturar la complejidad del momento. Arthur observó cómo la gente comenzaba a hablar entre sí, vio que los movimientos de cabeza y las expresiones pensativas reemplazaban las miradas de traición. Comprendió que la confianza, una vez rota, no podía repararse con un solo discurso o explicación. Pero tal vez, como el centro comunitario que estaba ayudando a reconstruir, podría reconstruirse lentamente, un ladrillo a la vez. Justo cuando la atmósfera comenzó a calmarse, Calvel jugó su última carta. Su risa atravesó la calma tentativa de la sala como una cuchilla. «Oh, esto es demasiado perfecto», dijo, sacando un sobre de su chaqueta. Lucía Johnson, hablas tan elocuentemente sobre la integridad y la redención. «Pero, ¿sabes quién eres realmente?» Lucía se puso rígida, su compostura vaciló por primera vez esa noche. Arthur dio un paso adelante para protegerla, pero Calvel ya estaba hablando. Tu madre también trabajó como ama de llaves, ¿no? Para una familia adinerada en Atlanta, hace unos 40 años.
Las palabras de Well tenían una precisión mortal. ¿Alguna vez te contó sobre el hombre para el que trabajaba, sobre la relación que tenían? El color desapareció del rostro de Lucía. Marcus y Sarah, que habían estado de pie en silencio con los otros niños, se acercaron a su madre. «Detén esto, Robert», advirtió Arthur, pero Calvel continuó, su voz se escuchó a través de la habitación silenciosa. «Aquí tengo», levantó el sobre, «los resultados de la prueba de ADN y los registros de nacimiento. Tu padre no fue el hombre que te crió, Lucía. Tu padre era Charles Wellington, el hombre para el que trabajaba tu madre. Uno de los hombres más ricos de Atlanta en ese momento, y mi ex socio comercial». La revelación golpeó la habitación como una fuerza física. Lucía se quedó congelada, sus hijos agarrando sus manos, mientras los susurros estallaban a su alrededor. Toda su identidad, su comprensión de sí misma y su historia familiar, parecía vacilar como un espejismo. «Mamá». La voz de Marcus se quebró por la confusión. Arthur observó cómo Lucía enderezaba la columna, años de dignidad y fuerza se mostraban en su postura. «Mi padre», dijo ella con claridad, «era James Johnson, señor, trabajó en 2 empleos para poner comida en nuestra mesa. Me enseñó el significado del trabajo honesto y la verdadera integridad. La biología no cambia eso». La sonrisa de Calvel vaciló ante su compostura. «Eres la heredera de la fortuna Wellington. Millones de dólares que deberían haber sido tuyos. Nunca te preguntaste por qué tu madre se mudó al otro lado del país tan repentinamente, por qué nunca habló de esa época». «Mi madre», la voz de Lucía permaneció firme, «hizo lo que tenía que hacer para proteger a su familia y su dignidad. Lo único que me pregunto es cómo duermes por la noche, usando las vidas de las personas como armas». Arthur se movió para ponerse a su lado. «¿Es esto lo que viniste a hacer aquí, Robert? ¿Destruir la paz de una familia, perturbar una comunidad que intenta sanar?» «Vine aquí para exponer la verdad sobre ustedes dos». Espetó Calvel. «El asaltante corporativo que se hace el santo y la ama de llaves con sangre real». Es casi poético. Pero sus palabras ya no retenía el mismo poder. Los miembros de la comunidad que se habían reunido alrededor de Lucía y sus hijos formaron un círculo protector. Maya comenzó a tocar de nuevo, una suave melodía que parecía envolverlos como un escudo. «La verdad», Lucía se dirigió a la sala, con su voz clara y fuerte, «es que somos quienes elegimos ser. El señor Bennett eligió cambiar, usar su riqueza para ayudar a otros. Yo elijo honrar al padre que me crió, que me enseñó valores que ninguna fortuna podría comprar». Se volvió hacia sus hijos, arrodillándose para mirarlos a los ojos. Su abuelo era James Johnson, señor, él los amaba antes de que nacieran, y su espíritu vive en todo lo que hacemos. Ningún trozo de papel puede cambiar eso. Arthur miró a la familia que tenía delante, no se había roto por la revelación de Calvel, pero se mantenía más unida. Vio en ellos la misma integridad que le había abierto los ojos a sus propios defectos y potencial de cambio. La velada, que había comenzado como una celebración de la comunidad, transformada por acusaciones y revelaciones, terminó con una comprensión más profunda de lo que realmente significaban la familia y la integridad. Mientras los invitados se iban, muchos se detuvieron para abrazar a Lucía y a sus hijos, demostrando que los lazos de sangre significaban menos que los lazos que habían construido juntos. Calvel se fue solo, su paquete de revelaciones no había logrado la destrucción que había pretendido. En su lugar, dejó algo inesperado: una comunidad más estrechamente unida por su comprensión compartida de que la historia de todos era compleja, que la integridad no se heredaba sino que se elegía, y que la redención era posible para aquellos lo suficientemente valientes como para cambiar. La historia no termina con una resolución clara, sino con un comienzo de nuevos entendimientos, vínculos fortalecidos y el trabajo continuo de construir algo significativo a partir de las ruinas del pasado.